Desaprobar es algo extraño de ver. Los chicos en séptimo grado están llegando entre 6 y 7 de cada 10 alumnos siguen sin saber de las cuestiones básicas de matemáticas, por ejemplo, y aún así llegan aprobando. Antes, en otras generaciones, quizás llevaba un poco más de tiempo lograr un determinado objetivo o lograr obtener algo. Por lo menos no era inmediato, ¿no? Esa necesidad, justamente esa necesidad de forma inmediata, hace que la tolerancia a la frustración sea de las características principales con las que esta generación está viniendo. Por eso de la universidad tenemos que seguir abocados a seguir formando lo que se dice de pensamiento crítico. ¿Cómo se forma el pensamiento Lo crítico? que yo opino no necesariamente es lo que vos tendrías que opinar. No hay una estrategia adecuada o una mejora que la otra. Tiene que ver con el contexto, tiene que ver con decisiones que uno va tomando. Entonces, darle las herramientas para poder decidir por sus propios medios. No porque alguien se lo dijo, no porque baja de alguna manera, por así decirlo, una doctrina sobre un determinado tema. El otro día estaba leyendo la revista Noema, que escriben muchos autores sobre IA y tecnología, y hablaban de que vamos a entrar en algo llamado la economía del criterio, Judgment Economy, que básicamente quiere decir que la gente que se va a destacar se nivela en todo lo que es el conocimiento más técnico, las habilidades más duras, todo eso. Ahora, todo lo que tenga que ver con el criterio, olvídate. El que tenga el criterio se va a llevar el mundo opuesto. ¿Bajamos la vara para adaptarnos a esa realidad o mantenemos la vara para seguir formando profesionales que estén a la altura de lo que la industria, el mercado y la sociedad demandan? Bueno, bienvenidos a otro episodio espectacular de Expressonomics. Hoy estoy con otro invitado de lujo, Santiago Hutter. ¿Hutter se pronuncia? Hutter. Hutter, Sí. que está actualmente dirigiendo sería la diplomatura, la carrera de Negocios y Tecnología en el ITBA, Sí, sería la licenciatura en Negocios y Tecnología en el ITBA. el cual, por cierto, es un ecosistema espectacular de donde han salido empresas, digamos, proyectos, porque justamente la tesis no es una cosa teórica, sino que es un proyecto práctico enfocado al mercado. Contame un poco de eso, porque quería arrancar con eso. Bueno, la carrera tiene la particularidad, un poco cuando contamos en el mercado de qué se trata, formamos a los futuros graduados en esta combinación de poder detectar una necesidad en el mercado o incluso en la sociedad y resolver esa necesidad o esa problemática con tecnología y crear un modelo de negocios arriba para que ese nuevo proyecto obviamente sea rentable y pueda prosperar y pueda crecer. Entonces, dentro de esa dinámica y cómo se piensa un poco los programas, los chicos terminan graduándose en una última materia, que es el proyecto final de carrera, que es el de lanzar un producto al mercado, donde esta lógica de detectar una necesidad, crear una solución y esa solución que sea a través de tecnología y crear un modelo de negocios, se ve plasmado en el campo real, porque incluso tienen que tener ese proyecto vendido en algunos clientes para poder terminar el proyecto, ¿no? Y bueno, de ahí han salido un montón de casos de compañías que han sido referentes en la industria, o algunas muy, muy conocidas como puede ser Tienda Nube, que es de graduados de la universidad, pero también muchas otras que hoy viven de eso, están generando un impacto en el mercado, en la sociedad, y me llena de orgullo que eso así sea, ¿no? ¿Y cómo se establece, cómo se construyó ese ecosistema? Porque no es común que las universidades tengan ese enfoque. La mayoría, normalmente cuando hacen tesis de determinados proyectos, siempre queda ahí. De hecho, es una de las críticas al mundo académico. ¿Cómo se construye un ecosistema? Porque el ITBA funciona como si fuese una especie de clúster o polo tecnológico, si se quiere. Sí. Uno, desde el diseño de los programas, lo que puede colaborar para ese ecosistema tiene que ver con brindar las herramientas necesarias a ese futuro emprendedor y prepararlos para los desafíos que van a venir. Ahora, ese gen emprendedor primero nace en uno mismo. Hay muchos de graduados que prefieren seguir la línea de la carrera corporativa, más tradicional si se quiere, y muchos otros siguen el camino de emprender. Entonces ya hay un gen ahí que forma parte de la persona de forma innata, pero nuestro camino es prepararlos y formarlos para los posibles desafíos que ellos van a tener. Ahora, en lo que se complementa algo que es hiper interesante en la universidad tiene que ver con las propias organizaciones estudiantiles
que se van formando y van compartiendo intereses propios, ¿no? Y eso hace que el ecosistema, más allá de la carrera, se vaya expandiendo. Hay organizaciones estudiantiles que organizan encuentros con estudiantes de todo el mundo discutiendo distintas temáticas sobre los negocios y el impacto de los negocios en la sociedad y en el mundo. Hay otras temáticas que tienen que ver con el desarrollo de startups, pero con base tecnológica, e incluso hacen viajes a Silicon Valley para ver ese ecosistema. Entonces, la universidad se potencia con las propias agrupaciones y los propios proyectos que los mismos alumnos van organizando. Y lo que tiene de interesante eso es que eso es interdisciplinario. No es solo de nuestra carrera, no es solo de nuestra licenciatura, sino que te encontrás con proyectos con todas las ingenierías de la universidad o las otras licenciaturas que se tienen. Entonces, ese ecosistema se enriquece por esa diversidad también interdisciplinaria. ¿Cómo hacen con el tema del fondeo, por ejemplo, cuando hacen la tesis y aparece un proyecto como, digamos, ¿no? Tienda Nube o cualquiera? ¿Cómo hacen el tema de, una vez que ya está armado, mentoreado y todo eso, el tema de la ronda de inversiones, cómo lo conectan? Bueno, la universidad llega hasta, digamos, la parte académica, que es poder testear ese modelo en algunos clientes en el mercado, ¿no? Entonces, esos primeros clientes son los que apuestan por ese modelo. En algunos casos forman parte de la investigación y desarrollo, entonces no hay una transacción, no hay una venta, por así decirlo. En otros casos sí, ya empiezan pagando. Y la particularidad que tiene es que parte del jurado del proyecto final de carrera son inversores. Y entonces, y parte de los mentores a lo largo del proyecto también son inversores en algunos casos. Y eso hace que, bueno, ya los empiecen a ver a los proyectos, empiecen las primeras posibles rondas o la primera posibilidad de asociarse a ese proyecto, y bueno, pero después ya siguen su propio camino. Digamos, la universidad, de nuestro lado, lo que hacemos es poder introducirlos en el mercado, poder acompañarlos en esa primera validación de la idea, en ese primer MVP en el mercado, y después ya depende de ellos. Ahora vayamos al tema del sistema educativo, que estamos hablando, bueno, del ITBA donde vos estás trabajando. Y en conversaciones previas hablamos de que hace tiempo se viene, ahora se habla mucho de la IA porque está de moda, bla, 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 que ya llegaremos a ese tema. Pero lo cierto es que el sistema educativo está muy en crisis. Se ha quedado desactualizado mucho antes que apareciera la IA y hay muchos desafíos. ¿Cuáles son los principales? Bueno, vamos a hablar ya no tanto de desafíos, sino de problemas concretos. Primero a nivel, digamos, mundial y después particularmente en Argentina, según tu visión. Sí, creo que Argentina también tiene sus particularidades, ¿no? Creo que estas generaciones, y tiene que ver con la irrupción de la tecnología en general, no solamente con inteligencia artificial. Creo que la irrupción en general de las pantallas y de redes sociales hace que el contenido que yo quiera consumir nos lleve a esa satisfacción inmediata que antes, en otras generaciones, quizás llevaba un poco más de tiempo lograr un determinado objetivo o lograr obtener algo. Por lo menos no era inmediato, ¿no? Esa necesidad de satisfacer justamente esa necesidad de forma inmediata hace que la tolerancia a la frustración sea una de las características principales con las que esta generación está viniendo, ¿no? Entonces, cuando se encuentran en la universidad y nos toca a nosotros interactuar con esa realidad, bueno, el proceso de enseñanza combinado con la tolerancia a la frustración es un poco complejo. Es un poco complejo porque en momentos determinados donde hay que decir que no a determinadas cuestiones o cuando un proyecto o alguna evaluación no está a la altura de las expectativas, surgen algunas situaciones a veces que tienen que ver con la tolerancia a la frustración del alumno en esa circunstancia. Pero eso es una realidad de las generaciones, ¿no? Eso es una realidad
con lo que hay que convivir y hay que adaptarse, digamos, a esta generación, como así la siguiente generación tendrá otra característica, otra cualidad. En el caso particular de Argentina, y es una apreciación personal, tenemos un sistema educativo que en los últimos años se ha transformado también en un sistema en el cual la enseñanza es más bien acompañada, donde retroalimenta esa tolerancia a la frustración. ¿En qué sentido? En el sentido de que desaprobar ya es algo extraño de ver, en donde tenemos mecanismos en los cuales se van aprobando por temáticas, en vez de desaprobar materias completas o bimestres completos o semestres completos como había antes, y entonces van llegando los alumnos a los últimos años, por ejemplo, de su secundario, con temas que aún deben de primer año y ya como que de alguna forma el sistema te va llevando a que terminen siendo aprobados. Entonces, el propio sistema educativo, particularmente por lo que está atravesando Argentina, está retroalimentando esa poca tolerancia a la frustración, porque al fin y al cabo terminan de alguna manera u otra y de una manera quizás un poquito más sencilla aprobando todas las temáticas. Entonces, y encima eso se complementa con algunos estudios que hubo este último tiempo, donde uno de los últimos que se publicó, donde los chicos en séptimo grado están llegando, entre 6 y 7 de cada 10 alumnos siguen sin saber las cuestiones básicas de matemáticas, por ejemplo, y aún así llegan aprobando, ¿no? Entonces creo que estamos en un sistema que de alguna manera retroalimenta esa poca tolerancia a la frustración y después el choque con la universidad y ese espacio que se está produciendo entre el secundario y la universidad es cada vez un poquito más alto. Antes era lógico que en tu primer año sea desafiante hasta que uno se pusiera a tono y a ritmo. Hoy ese primer año es un poco más difícil que antes. Entonces la pregunta es, ¿bajamos la vara para adaptarnos a esa realidad o mantenemos la vara para seguir formando profesionales que estén a la altura de lo que la industria, el mercado y la sociedad demanda, ¿no? Bueno, nosotros somos de los que creemos que debemos mantener y elevar esa vara, no adaptarnos a esta realidad que te vengo comentando. Es una apreciación personal, es lo que veo cuando voy a los colegios secundarios, es lo que veo y noto, sobre todo en ese primer año de los chicos ya transitando la carrera, ¿no? Acá en el podcast vino un sociólogo, Enrique Perezosto, Guillermo Perezosto, perdón, que habló del tema de la vulnerabilidad de jóvenes en el conurbano bonaerense y charlamos de este tema. De hecho, en realidad todo empieza mucho antes de la irrupción de la tecnología. Cuando la escuela primaria empieza a caer en su calidad, la secundaria después empieza a hacer la nivelación para abajo y finalmente llegamos con la universidad de la nivelación para abajo. A esto se le suma el tema tecnológico y bueno, tenemos primero un problema, digamos, socioeconómico que se le suma un tema tecnológico generacional y bueno, es un combo bastante tremendo. Y a su vez que empezaron a aparecer muchas universidades privadas que directamente van con el negocio de ofrecer, regalar títulos, y eso también, digamos, genera un problema para las que todavía quieren mantener un modelo de excelencia, porque, digamos, al final terminan teniendo, por querer mantener el nivel de excelencia, muchos van a estudiar a universidades donde quizás es más fácil obtener un título. ¿Vos notás eso? Sí, sí, me es un poco fuerte decir que alguien compraría un título. Hay un montón de universidades que lo hacen. Seamos honestos a esta altura. También yo creo que también pasa algo que sí es una realidad, que es esa necesidad del consumo inmediato también hace que el mercado demande profesionales de forma inmediata. Y lo que sí nos empuja en líneas generales es a, por lo menos, replantearnos si algunas carreras tienen sentido la duración que tienen. ¿Tiene sentido que
que un alumno transite 6 años en la universidad hasta poder salir al mercado, no lo sé. El mundo cambia tan rápido y la tecnología cambia tan rápido que probablemente la oferta académica se tenga que combinar con especializaciones o programas más cortos. Entonces, tener probablemente de base alguna carrera en particular y después especializarse o desarrollarse en algún campo específico pareciera ser, digamos, el siguiente paso desde el punto de vista de la educación. Y ahí es ahí donde yo entiendo que puedan surgir distintas instituciones o universidades incluso ofreciendo ese tipo de programas. Y me hace todo el sentido que exista. Entonces empezás a encontrar instituciones que se especializan en alguna temática en particular y de golpe son muy buenos haciendo eso, quizás no tan buenos haciendo otras. Y yo creo que cada institución y cada universidad tiene un expertise claro en lo que es mejor. Entonces yo lo evaluaría por esa expertise, no diría la generalidad Claro, de la compra de un título. título. Pero bueno, sí, digamos, también se da ese Pero bueno, proceso chantas hay. Sí, por eso, ¿no? chantas hay. Y bueno, también con la aparición de las universidades online también un poco, a ver. Sí, yo creo que tiene que ver, o sea, por un lado, esta palabra que se usa tanto por un lado creo que democratiza el acceso a la educación, porque el hecho de que no sea presencial permite de golpe poder acceder a alguna institución que no podrías de otra manera. Entonces, eso del modelo me seduce. Yo creo que en los procesos formativos la parte presencial sigue siendo bastante importante, sobre todo cuando tenemos que idear desde la creatividad, cuando tenemos que pensar en conjunto, delinear estrategias que generen debates, sobre todo en lo que son asignaturas o dimensiones que no tengan que ver necesariamente con ciencias exactas. Entonces, si yo te llevo esto al ámbito de estrategia corporativa, al ámbito de marketing, de ventas, cuestiones relacionadas al negocio, vos no necesariamente coincidís con lo que yo te estoy enseñando, transmitiendo o sugiriendo hacer. Podés no coincidir. Y ese debate enriquece el proceso formativo. Entonces, a veces la virtualidad hace que ese enriquecimiento se pierda un poco, ¿no? Entonces, bueno, lo adecuado es un mix de ambos mundos. O sea, por un lado está bueno porque democratiza el acceso, pero por otro lado se pierden algunas dinámicas que son interesantes desde lo formativo. Hay también un tema que estuve leyendo sobre la diferencia también, porque vos tenés las universidades privadas, que obviamente algunas por el tipo de cuota que cobran apuntan a cierto perfil socioeconómico, después tenés las universidades públicas, y no es lo mismo, porque a nivel de política pública, ¿cómo hacemos? O sea, porque si queremos llegar a formar a la mayor cantidad de gente, armar, digamos, ¿cómo se puede lograr una cosa así cuando estás, digamos, tratando de llegar justamente a la mayor cantidad de población? Distinto es una universidad privada que se puede, digamos, que puede crear un ecosistema. Entonces yo estaba pensando cómo haces desde la política pública. Deberías darle cierta autonomía a cada una de las universidades para que creen su propio ecosistema, que esté coordinado. ¿Cómo podríamos mejorar, digamos, sobre todo el sistema, más allá de arreglar primario y secundario que vienen arrastrando una deuda tremenda? Cuando llegamos a la universidad y queremos convertirlo en algo útil, que genere, que no solo que puedan insertarse al terminar la carrera los alumnos, sino que pueda generarse que sean parte de un sistema nacional de innovación, que es lo que hablábamos antes. ¿Cuál sería la vía? Según tu opinión, obviamente. Sí. Mira, justo lo conversaba con mi mujer hace unos días. Creo que la primera decisión tiene que ser la decisión como país de que la educación debería ser el sector principal de inversión por lejos, ¿no? Y vos me dirás, bueno, ¿y qué hacemos con salud? ¿Qué hacemos? Por supuesto, ¿no? Ahora, ¿qué estábamos conversando? Yo creo realmente que la educación
es la herramienta que nos ayuda a poder salir de esos círculos que vos decís. Si nosotros logramos que la principal inversión del país sea educación, vamos a poder lograr que aquel niño que nació en un contexto socioeconómico complejo pueda tener las herramientas para poder salir de ese círculo. Para aquel que nació en una situación más intermedia, que pueda no solo vincularse con su entorno, sino que pueda salir al círculo de arriba y codearse con el ecosistema de arriba. Y que los de arriba sigan trabajando, formándose y desarrollando proyectos de gran impacto. Pero si nosotros no logramos esa inversión a nivel país, y cuando me refiero a inversión es que todas las escuelas tengan el nivel de conectividad y el nivel de tecnología suficiente. Que los docentes estén no solo bien pagos, porque no lo están, sino que estén bien formados en las nuevas tecnologías, en las nuevas formas de enseñanza, en la actualización constante de los planes, en la evaluación constante y en la crítica constante de esos planes. Es decir, preguntarse cada año si tiene sentido seguir enseñando lo que estamos enseñando y de la forma que lo estamos enseñando. Entonces, cuando hablo de inversión en educación, no hablo solo en presupuesto, en partida presupuestaria. Hablo en procesos que obliguen a la revisión constante de lo que estamos dando. Yo creo que es la única herramienta para que esos tres círculos se puedan ir rompiendo y que la siguiente generación pueda darle mejor educación a la siguiente y así sucesivamente. Eso genera, en definitiva, mayor trabajo, mayor inversión, la aparición de más proyectos resolviendo una necesidad que existe en la sociedad. La aparición de más proyectos genera más empleo. Y esa es la manera que tenemos de cambiar la realidad de nuestro país. Yo creo que hasta que no sea la prioridad número uno del país, iremos transitando, creo, esfuerzos aislados en tratar de cambiar esa realidad. Pero creo que la primera decisión tiene que ser la inversión y que sea la prioridad número uno. ¿Y quién tiene que invertir? Bueno, en primera instancia el Estado. Ahora, Como política de Estado me refiero, ¿no? Como herramienta. Sacando cualquier idiosincrasia, sacando cualquier... lo digo siendo agnóstico políticamente hablando, ¿no? hablemos de la fragmentación que hay de lo que yo llamo, bueno, no hay un sistema nacional de innovación como hay en otros países, digamos, los países nórdicos, en Alemania, donde existe una conexión entre ciencia y técnica, política pública, Estado y el sector privado. Es decir, el sector privado tiene una necesidad, recurre al sistema de investigación, el Estado actúa como un conector, incluso hasta ayudando a financiar tanto el sector privado con la parte de investigación. Es el triángulo de Sábato, como lo llamaron acá alguna vez. Acá es una fragmentación total. Yo me la paso hablando con polos tecnológicos de un montón de provincias que ni siquiera se hablan. A ver, mismo las universidades tienen programas increíbles, tenemos el programa Naves en la Austral, ustedes están con su propio ecosistema, pero está todo fragmentado y esto ya viene desde hace décadas. ¿Cuál es el estado actual de eso y cuáles son las dificultades y cómo lo resolvemos? Bueno, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo creo que, por un lado, lo que ayuda a crear el ecosistema, creo que el paraguas que puede empezar a generar esa amalgama entre los ecosistemas puede ser una política de Estado. Una política de Estado en la cual fomente la inversión y el desarrollo de este tipo de cuestiones. No tiene que ser necesariamente exenciones impositivas, por ejemplo, ¿no? A veces leo de iniciativas que tienen que ver con, por ejemplo, vamos a crear el polo tecnológico o vamos a crear tal, y aquellos que se instalen en esa zona van a tener estos beneficios fiscales. La verdad es que pensar en la instalación física
de una empresa de tecnología en un punto determinado, que puede ser en la Ciudad de Buenos Aires o puede ser en cualquier provincia, me parece no entender la totalidad de cómo se desarrollan los negocios y la tecnología per se, y sobre todo en empresas tecnológicas, porque no necesariamente tiene que estar sentado físicamente en un punto determinado, sino que lo que hay que crear es el ecosistema que genere la confianza para invertir en el país en general, no en un punto específico de si estoy situado en Libertador y Dudahondo porque tengo un beneficio fiscal o cuando se creó el polo tecnológico en Parque Patricios. Creo que el primer paso en ese sentido es crear un marco de políticas y de reglas que sean claras para favorecer la inversión y el desarrollo de eso. Y después, lo otro que es fundamental es la vinculación de las universidades con las empresas que generan este tipo de vínculo. Entonces, creo que si creamos un marco consistente en el cual para invertir en el país sea un conjunto de reglas claras y que eso después luego no se discuta, va a favorecer a que la inversión llegue, va a favorecer la creación de nuevas empresas en cada una de las industrias de las que hablemos. Y si eso lo acompañamos con programas de vinculación entre empresas y universidades, bueno, el ecosistema en algún momento va a terminar generando esa amalgama de crecimiento que buscamos. Pero sí es cierto que los esfuerzos de las universidades parecieran ser como individuales y el esfuerzo también de las empresas parecen ser individuales y no como ecosistema. Sí, de hecho, allá por el 2009 hicimos una investigación sobre el tema y el resultado, que fue más con metodología cualitativa, o sea, ir a hablar con los centros de investigación, las empresas, era que se odian todos y no se quieren hablar. Que existen 3 cámaras por sector. El otro día decíamos, cada vez que alguien se tira un pedo aparece un polo tecnológico nuevo. Parece un chiste, pero es así. Entonces, ¿qué tiene que...? Bueno, es un problema. Están todos tratando... Es la fragmentación. Pero la fragmentación habla de la ausencia de alguien marcando un norte, que ahí es donde queda. Cuando hablamos de reglas claras, específicamente para el sector tecnológico, ¿qué ayudaría? ¿Qué sería una reglas claras para incentivar el desarrollo del sector tecnológico, ya sea en Argentina o en cualquier país? Reglas claras, bueno, para empezar, tiene que ver con el sistema impositivo, es decir, de que a pesar de eventualmente cambios de gobierno y demás, esas reglas no cambien porque las inversiones no están pensadas para 4 años para cada gobierno, entonces tienen que estar pensadas para trascender, ¿no? Entonces creo que eso es de base. Después la articulación también con políticas públicas relacionadas a la educación para formar esos ecosistemas. Es decir, si vamos a posicionar a la Argentina para que sea el faro en determinada industria o determinada tecnología o lo que fuese, cómo lo acompañamos desde la educación. Y eso no es solo a nivel universitario, eso es también a nivel primario y a nivel secundario. Entonces, tiene que estar articulado con la educación. Entonces, por un lado, dar el marco normativo para el establecimiento de nuevas compañías y las nuevas inversiones, y por otro lado, que la educación acompañe en lo formativo. Y después, en cuanto a lo universitario, también la articulación de qué es lo que demanda el mercado para generar esos polos. Hoy a mí me da la sensación que esos polos se terminan generando un poco por solamente la parte de beneficios fiscales o lo relacionado a eso. Falta todo lo otro. ¿Cómo acompañamos eso con políticas de educación desde el armado de los programas y después cómo las universidades terminan de moldear ese futuro profesional? Volvamos al tema de las carreras. Hablaste de, bueno, programas que hay que reevaluarse y lo mismo ¿cómo se dice? La duración de las carreras. Vos sos muy crítico en cuanto a eso. Sí, no sé si crítico. Me hago por lo menos la pregunta. A nosotros el avance del mercado y la tecnología nos obliga a reevaluar los programas de forma constante. Y cada vez es más rápido. Antes
los programas de la carrera con la que yo me recibí, quizás pasaban 10 años que no se tocaba. Tal vez, no tengo el dato certero. Hoy pensar que un programa puede permanecer estático sin cambios 3 años, me parece que nos estamos quedando obsoletos en algunos casos. Por supuesto que las bases no cambian, lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento y de algunas asignaturas más duras que fomentan eso, pero en lo que tiene que ver con tecnología, lo que vos estás aprendiendo ahora, en 4 o 5 años, es obsoleto. Entonces el abordaje que al menos tenemos que hacer es el aprendizaje de esas tecnologías desde el punto de vista de cuál es el impacto en el negocio, poder discernir cuál sirve y cuál no, dado un contexto de negocio, y la parte más técnica que sirva para el desarrollo del pensamiento y de esa estructura lógica, y que el día de mañana te permita aprender otro lenguaje de programación, otra tecnología o lo que fuese. Entonces la pregunta que me hago, por eso decía, no sé si es que soy crítico, sino la pregunta que me hago es, ¿tiene sentido en algunas carreras estar 6 años completos cuando va cambiando tanto el mercado y la tecnología? Bueno, en algunas carreras tendrá sentido, en otras carreras no, en algunas industrias tendrá sentido, en otras no. Yo lo que sí creo es que los programas se van a ir complementando con especializaciones y programas más cortos para indagar y especializarse sobre determinados temas de lo que vos estás aprendiendo en una generalidad. Creo que sobre todo en lo que son negocios y tecnología va a ir tendiendo un poco me parece a mí, para ese lado. Entonces, creo que en la oferta educativa en algún momento va a tener que aparecer esos subproductos que van retroalimentando la carrera de base. Contame un poco lo que hablamos la otra vez de la irrupción de la IA y este informe que habías leído sobre lo que se dice que pasa y lo que realmente está pasando. Sí, hay dos informes. Ahora el último informe que te comentaba era, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Por un lado tenés los que consideran que es el fin de la humanidad, es el fin del trabajo, y que nos van a reemplazar. Y después eso se contrasta con algunos informes de la realidad. La inteligencia artificial como tal es una herramienta más de tecnología. Tiene la particularidad de que va a permear en absolutamente todas las áreas de una compañía, en todos los procesos productivos, en todas las industrias, va a permear, a diferencia de otras tecnologías. Entonces eso sí es una realidad, y eso no lo podemos ocultar. Entonces va a cambiar radicalmente el trabajo, va a cambiar radicalmente la productividad, y yo soy de los que creen que va a liberar nuestro máximo potencial, más que reemplazarlos. Ahora después, cuando vas a los últimos informes, y voy al caso de Argentina, en el caso de Argentina, 8 de cada 10 empresas, más o menos, hablan sobre inteligencia artificial, pero no está haciendo nada al respecto. Y un poco la conclusión a la que llega el informe tiene que ver con, hoy por lo menos en Argentina, sigue siendo más discursivo que una realidad, ¿no? Yo creo que eso va a ir tendiendo a que sea una realidad progresivamente, y yo creo que también va a pasar este efecto de muchas compañías se van a pasar de rosca en inversión y adopción de IA, queriendo automatizar el 100% de sus procesos, y después se va a dar cuenta, tanto por eficiencia y por costos, que quizás no era necesario, no era redituable y demás, y vamos a volver a un estadio anterior, en donde vamos a tener organizaciones que son híbridas. ¿Y qué me refiero con híbridas? A organizaciones donde están interactuando y trabajando de alguna manera codo a codo agentes autónomos y personas. Bueno, va a haber un equilibrio en ese momento. Algunos puestos, algunos roles se van a reemplazar, sí, pero se van a crear otros. Y ese tiempo se va a liberar para cuestiones más estratégicas o donde la persona pueda aportar más valor, probablemente. Pero
pero así como se reemplazan unos, se van a crear otros. Y de hecho hay un montón de informes que siguen sosteniendo que se van a crear alrededor de 80 millones de puestos de trabajo nuevos a través de la irrupción de la IA. Desde el punto de vista de la educación, tenemos un desafío enorme, porque te pasa que la manera en la que se evaluaba cambia radicalmente. Hoy ya no se puede pensar en entregables de una semana a la otra porque no puedes discernir hoy por hoy qué es desarrollo propio y qué hizo la IA en eso. Entonces lo que se está trabajando mucho son en dinámicas en clase de desarrollo, puesta en común, debate, formación de pensamiento, discernir el uno del otro en estas cuestiones que no son tan exactas, y se busca la formación desde ese ámbito, ¿no? y practicarlo desde ese ámbito. Ahora, hay un último informe que salió publicado en el New York Times hace algunos meses de la Universidad de Georgetown, que pasa algo que a mí me parece interesante en educación, que es evaluaron alrededor de más de 300.000 ensayos de aplicantes para poder ingresar a la universidad, ¿no? Y evaluaron y compararon los ensayos pre-IA y post-IA, ¿no? Y los hallazgos son muy interesantes. Por un lado, se nota en la era post-IA, digamos, que el nivel de los ensayos creció exponencialmente, por una cuestión obvia, ¿no? Es decir, las ideas y los proyectos presentados y lo que se discute, el nivel de la calidad de escritura, el nivel de profundidad, el nivel de investigación, citas bibliográficas y demás, creció enormemente. Pero se perdió algo que es fundamental, y por eso lo traigo a colación y me parece importante. Todos los ensayos tienden parece haber sido atravesados por un rayo homogeneizador de los contenidos. Entonces, la conclusión a la que llega el estudio es que se perdió la divergencia de opiniones. Se perdió el perfil que pensaba diferente. Se perdió el perfil que culturalmente también era diferente y podía tener otra opinión bien separada de la media. Entonces se perdieron esos perfiles que marcaban ser especiales o ser diferentes y que podían ser hiperinteresantes de desarrollar y admitir en la universidad, porque eso enriquece culturalmente un grupo de trabajo o de enseñanza. Entonces, por un lado vos ves cómo aumentó esa productividad por la IA, pero por otro lado ves que nos niveló a todos. Entonces, a la conclusión, y esto es una apreciación personal, es que en el mundo profesional, aquel que era mediocre hoy puede ser alguien digno con IA, y aquel que era alguien diferente tiende a ser más mediocre, ¿no? Entonces, bueno, nada, es una reflexión que hago. Por un lado nos libera una productividad enorme, nos libera un potencial enorme, pero nos nivela a todos por igual. Pero más que nivelar, homogeniza, y Sí, eso es un problema, exactamente. porque directamente estamos hablando de la hamburguerización del intelecto. Y el otro día estaba leyendo la revista Noema, que escriben muchos autores sobre IA y tecnología, y hablaban de que vamos a entrar en algo llamado la economía del criterio, Judgment Economics, que básicamente quiere decir que la gente que se va a destacar no va a ser necesariamente la que, o sea, porque la homogenización, un poco también hablaban de esos estudios y decían algo como que sí, se nivela en todo lo que es el conocimiento más técnico, las habilidades más duras, todo eso. Ahora, todo lo que tenga que ver con el criterio, olvídate. El que tenga el criterio se va a llevar el mundo opuesto. Se hablaba, muchos autores toda la vida dicen, tenés que especializarte, y ahora están diciendo, no, el generalista se va a llevar a todos puestos, el polímata se va a llevar a todos puestos. Y eso es un poco lo que decía, la venganza de las disciplinas sociales, decía en chiste. ¿Qué opinas de todo eso? Sí, sí, es así.
Por eso de la universidad tenemos que seguir abocados a seguir formando el pensamiento, lo que se dice de pensamiento crítico. ¿Y cómo se forma el pensamiento crítico? Bueno, tiene que ver con, sobre todo en las asignaturas, esto que te decía de blandas, de que lo que yo opino no necesariamente es lo que vos tendrías que opinar, porque no hay una estrategia adecuada o una mejora que la otra. Tiene que ver con el contexto, tiene que ver con decisiones que uno va tomando. Entonces, darle las herramientas para poder decidir por sus propios medios, no porque alguien se lo dijo, no porque baja de alguna manera, por así decirlo, una doctrina sobre un determinado tema. Eh, por eso los entregables tienen que estar, esto que te decía, justamente porque la IA te obliga a no poder tener entregables, el formato clásico de un trabajo práctico que entregas a la semana siguiente. La puesta en común de los temas que se aprenden tiene que poder llevarse a cabo en la diversidad de opiniones y poder discutirlo, sobre todo en materias blandas. En matemáticas 2 más 2 es 4, ¿no? Bueno, algunos lo podrá discutir, siempre hay alguien. Pero en marketing y ventas, porque una campaña de marketing particularmente, yo puedo decir que es exitosa, todo porque me puedo basar en las métricas, pero vos podrías haber seguido otra estrategia igual o más exitosa que la que yo estoy proponiendo. Ese es el debate, ahí es donde se enriquece y ahí es donde el que piensa distinto puede crear algo disruptivo, ¿no? Y puede salir de ese rayo homogeneizador. Pero estamos ante ese desafío porque, bueno, nuestro cerebro de los humanos está configurado para ser vago. Entonces, y es así. Y en esa vagancia vamos a estar de alguna manera seducidos a poder ir por ese rayo homogeneizador para simplificar una cantidad de cosas y quizás no me estoy dando el lugar para pensar críticamente lo que estoy trabajando, si es el camino que quiero. Las herramientas están, lo que debería prevalecer es poder elegir esto sí, esto no, esto que me propone poder decidir ampliarlo, vamos a profundizar sobre esto lo descarto. Bueno, esa capacidad es la que tenemos que seguir alimentando de todos los ámbitos, ¿no? Bueno, esa capacidad ya se venía perdiendo antes de la IA con las redes sociales y los Sí, algoritmos. Ahora solo va, digamos, yo no es que no quiero sonar pesimista, pero a ver, la IA utilizada con el tema de los algoritmos y las redes lleva aún más a que se pierda aún más el pensamiento crítico, en el sentido de que tenemos toda la información a nuestro alcance y no la consumimos. sí, pero te agrego algo más. Hablando del algoritmo, la información que vos tenés a tu alcance es la que el algoritmo decidió que era para vos. Por eso siempre estás inmerso en el mismo círculo, Mm. ¿no? Entonces, la información está al alcance de todos, pero deberíamos seguir fomentando esa curiosidad para seguir investigando por fuera de lo que el algoritmo te propone. Porque si yo tengo una corriente de pensamiento X en determinado tema, lo que yo termino consumiendo es la misma corriente de pensamiento sobre ese tema. Entonces, la propuesta de este lado es salir Mm. de ese círculo en el que estás del algoritmo, ¿no? Y de no dar por válido lo que te están diciendo que es válido. Por lo menos preguntártelo, por lo menos cuestionártelo. Mm. Bueno, ¿cómo salimos de ese círculo? Y bueno, ese es el gran desafío. ¿Y qué consejo le darías a alguien o cómo vos lo aplicás a vos mismo, cómo vos salís del círculo, cómo vos introducís nuevas ideas totalmente fuera de la cámara de eco informativa que te genera las redes? Yo siempre me hago la pregunta o quizás me hago la propuesta de no dar por válido lo que estoy consumiendo. Eh, entonces, en algunos casos me lleva a descreer del interlocutor, en otros casos, y eso es algo que hay que corregir también porque no necesariamente es verdad, pero sí a preguntarse todo el tiempo si lo que estoy viendo, o lo que estoy consumiendo, lo que estoy leyendo, estudiando, darlo por verdad o no. O por lo menos no darlo como única verdad. Entonces, ese ejercicio hay que promoverlo en todos los ámbitos, en cada una de las cátedras y también como forma de vida, ¿no? Para seguir creciendo. Para cerrar, quería hacerte una pregunta con respecto a una visión que se viene repitiendo en nuevas generaciones de que la universidad no sirve, de que hay que emprender, todo eso.
A ver, lo cierto es que sí, muchas universidades, muchos programas se han atrasado, cuando tenés un título eso no te garantiza trabajo, todo eso es verdad, pero no es simplemente porque la universidad no sirve, eso es una forma muy simplista de verlo. Si la universidad desarrolla un ecosistema, esto lo hablamos con Silvia Torres Carbonell y bueno, también ahora lo estamos charlando con vos con el caso en el caso del ITBA. Entonces, ¿qué le decís a toda esa generación o de chicos que están con ese nivel de desconfianza porque, bueno, dicen, voy a entrar, no consigo trabajo con un título, ¿qué onda? La educación es la herramienta que nos da a nosotros para, de alguna manera, ser libres. Y ser libres me refiero a poder desarrollar un proyecto, a poder trabajar, a ser autosuficiente, a poder cambiar el mundo, aquella irrealidad que a vos te inconforma, la educación es la herramienta para que vos la puedas cambiar. Entonces, dependiendo de lo que quieras cambiar, yo creo que tenés la experiencia formativa que es adecuada para vos. Puede ser que la experiencia formativa sea adecuada a un terciario, un programa más corto, una universidad completa. Yo creo que la universidad es la que te termina de dar las bases y las herramientas para poder cambiar el mundo. Pero cada uno en su ámbito podrá discernir cuál es el tipo de formación que mejor le venga para lo que quiera cambiar. La pregunta que te hago y te redoblo la apuesta, la universidad no es lo único. ¿Después qué haces? ¿Después cómo te seguís actualizando? ¿Cómo seguís estudiando y viendo otras perspectivas? Cuando yo te decía de la verdad única, ¿cómo sigo investigando otras verdades sobre los ámbitos en los que trabajo, desarrollo o hago proyectos? Y por otro lado, la universidad no es solamente un conjunto de materias, es el ecosistema que veníamos conversando, es la interacción con otros pares, con otros alumnos que opinan diferente a vos, y eso te enriquece en la experiencia formativa. Es la posibilidad de hacer proyectos con otras personas, desarrollar ecosistemas, juntarse con chicos de todo el mundo a desarrollar un proyecto en común. Entonces la universidad no solo es un conjunto de materias, sino es una incubadora de grandes proyectos. Y yo realmente creo que la universidad es la que te da las herramientas necesarias para cambiar el mundo. Y que encima después vas a tener que seguir actualizándote, seguir estudiando, porque el mundo cambia constantemente. Y eso nos obliga a nosotros a cambiar como instituciones y te obliga a vos como persona a seguir cambiando, desarrollándote. Y sobre todo a ir cambiando de opinión. Aquello que pensabas, tu verdad la tenías hace 5 años, no es la verdad que tengo ahora sobre una cantidad de temas. Y eso es porque sigo formándome. A mí el hecho de interactuar con alumnos todos los días me enriquece notablemente. Esta generación, así como te decía, tiene la particularidad de esa satisfacción instantánea, también tiene la particularidad de desafiarte y de subir la vara, de no dar necesariamente por válido lo que uno está transmitiendo. Y eso nos obliga a nosotros también a subir el nivel y volver a preguntarme, pero esto que estamos dando, esto que estamos transmitiendo, ¿sigue siendo igual de válido para esta generación, para el mundo como lo vemos hoy? ¿Sigue siendo igual de válido para cambiar el mundo? Bueno, me parece que la universidad es el ámbito ideal para desarrollar eso. Santiago, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Fue un gusto. Esto fue Expressonomics.